rojos. Entonces, mejor pongan atención en la clase que esto les va a ser más de más provecho. En esta es una serie de los años 70 en el maestro, ¿cómo se llamaba esta? El pequeño Saltamontes y el maestro. El peloncito, el joven era el pequeño Saltamontes y el maestro, me acuerdo, algo así, no me acuerdo bien. Entonces, le hacía preguntas al maestro, él le respondía. Es un chascarrío, un chiste es de que un día le pregunta el pequeño Saltamontes al maestro. Maestro, le dice, ¿por qué las parejas antes de hacer el amor se desnudan, se ayudan a desvestirse mutuamente? Y después de haberlo hecho, cada quien se viste por su cuenta. Entonces el maestro le responde al pequeño Saltamontes. Ah, pequeño Saltamontes, le dice, porque cuando te van a pisar te ayudan, pero cuando estás bien pisado ya nadie te ayuda, le dice. Entonces, por eso vemos nosotros de que también el jinete antes de subirse al caballo soba al caballo, ¿no? Ok, bueno, está bien, está bien. Eh, Hablando un poco de noticias económicas, el tema del ENCOVI es una encuesta de condiciones de vida que hace el INE. Creo que las críticas de esta encuesta no es tanto la encuesta por sí misma, ni las cifras, sino la periodicidad, porque no es periódica. O sea, ustedes no van a encontrarla en COVID 2021 o el mismo periodo, sino que la han hecho en algunos gobiernos. Creo que depende mucho de la visión de las autoridades del INE o del gobierno en turno, de la disponibilidad de recursos, porque en realidad esto requiere dinero adicional para que las puedan hacer, en fin. Entonces no hay una periodicidad. Entonces el INE presentó esta encuesta recientemente, es del año 2023, y entonces dentro de los resultados hay un término estadístico que la gente usa, a mí no mucho me convence, pero está en boga ese término que dice arroja. A veces arroja, lo siento como que están llamando a Hugo. Entonces, según estas cifras, ¿va? Los datos que arroja o arrojó la encuesta es de que la población, en edad de trabajar, aquellas personas que tienen 15 o más años, ya están en edad de trabajar, son 11.4 millones de habitantes en Guatemala. O sea, la gente que tiene más de 15 años. También esta ENCOV identificó que en el área metropolitana, el 20.4% de la PER tiene entre 15 y 24 años. La quinta parte de la población está concentrada entre los 15 y 24 años. O sea, somos una pirámide poblacional expansiva, porque la base de la población hay mucha población joven, ¿sí? Entonces, la quinta parte de la población está dentro de ese rango de 10 años, va de 15 a 24, 9 años, es gente muy joven. Entonces, vemos nosotros que cada año que salen del colegio los estudiantes, no hay suficientes puestos de trabajo para recibir a tantos estudiantes que se gradúa cada año. Entonces, ahí vemos nosotros que aumenta la gente que tiene la idea de trabajar, pues vemos que aumenta el sector informal y en el peor de los casos aumentan los migrantes ilegales hacia los Estados Unidos, y es gente que está entre los 15 y 24 años. Es decir, de que el que usted esté inscrito en la universidad, presente en las aulas, recibiendo clases, y ya vaya en quinto año de economía, es una persona muy, pero muy privilegiada. Bueno, el 79.6% de la población económicamente activa de la PEA en el área metropolitana tiene más de 24 años. En otras áreas urbanas, el 22.5% de la PEA está en el rango de 15 a 24 años, también la quinta parte de la población. En el área rural, el porcentaje de la PEA entre 15 y 24 años está entre el 25%, es decir, que en el área rural hay más gente joven que en el área urbana. Entonces les dejo ahí la inquietud de la ENCOVI para que le den una revisadita y tengan ustedes una idea de la situación del país. Fíjense que hace algunos días, cuando recientemente habían publicado la ENCOVI, un amigo me mandó un comentario y entonces me decía en ese comentario de que somos menos pobres que la encuesta anterior. Entonces,
Bueno, dice uno, eh, ¿será eso cierto? ¿Será eso algo que trae beneficio? ¿Qué? ¿O será que la INCOBI no está bien? Porque fíjense que la INCOBI, con datos del año 2014, con una INCOBI del año 2014, el índice, la incidencia de pobreza extrema nacional era el 23.4%. Y en el año 2023 es 16.2%. Es decir, que somos menos pobres. Y también en relación a la incidencia de pobreza total nacional, en el año 2014 era 59.3 y ahora 56%. O sea, en pocas palabras estamos diciendo que somos menos pobres ahora que hace 10 años. Pero eh, es un dato estadístico, ¿verdad? Creo que no es mucha la diferencia y tampoco se puede ver un gran cambio. Pero bueno, continuando con la clase, se recuerdan que habíamos hablado acerca de los canales de transmisión de los ciclos económicos. Se había mencionado el comercio, están las cifras del comercio desde y hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Desde serían las importaciones y hacia Estados Unidos las exportaciones. Luego habíamos hablado del canal financiero, ¿se recuerdan? Y ahí había mencionado yo una pregunta, no sé si ustedes tenían la respuesta. ¿Se recuerdan lo que dije yo cuando terminé la clase de la pregunta? No, bueno, en relación al canal financiero era, eh, aquí tenemos la cartera de créditos de los bancos desde y hacia el exterior. De los activos son los créditos de bancos guatemaltecos hacia el exterior. Pasivos son líneas de crédito de bancos extranjeros hacia bancos guatemaltecos. Y aquí el neto es la diferencia. Entonces, aquí vemos muy claramente este neto, porque hay más pasivos que activos. Entonces, este ya neteado es negativo, la diferencia porque hay más pasivos. En el caso de este año, 2011, y esta información no está tan actualizada. También una forma de transmitir los ciclos económicos por medio del canal financiero es a través de la inversión extranjera directa. Vemos de que hay inversión extranjera de empresas guatemaltecas en el exterior, en Campero y, bueno, Campero creo que es de CMI, de la Corporación Multiinversiones. Y vemos inversión extranjera de empresas extranjeras en Guatemala. Aquí está el neto. Para las empresas extranjeras en Guatemala, es importante que haya por lo menos estabilidad en el tipo de cambio. La pregunta que les quiero plantear esta noche es, ¿por qué se dice que un país gana competitividad cuando sube el tipo de cambio? Es decir, cuando se deprecia el tipo de cambio. Entonces, quiero escuchar a algunos de ustedes que puedan responder a esa interrogante. Voy a repetir, ¿por qué se dice que cuando el tipo de cambio sube, las empresas extranjeras, perdón, las empresas en un país ganan competitividad, las que exportan, ¿ves? Se gana competitividad cuando el tipo de cambio sube. A ver, ¿por qué? A ver, María Andrea, espérame, no leí bien, solo vi que usted escribió algo, porque entran más dólares a la economía. Muy bien, pero más que dólares, más moneda nacional. O sea, un productor que exporta, pensemos en un exportador de flores. Cuando manda las flores a Estados Unidos, recibe quetzales, o sea, le pagan dólares, pero la hora que uno aquí a Guatemala los convierte en quetzales. Si el tipo de cambio sube, entonces va a recibir más quetzales. Y esta persona
sus costos son en quetzales, porque tiene que gastar en el caso del exportador de flores, ¿verdad? Tiene que gastar en material de empaque, tiene que pagar salarios, y eso lo hace en quetzales. Entonces, cuando sube el tipo de cambio, por la misma cantidad de flores, va a recibir más quetzales, y viceversa. Cuando baja el tipo de cambio, cuando hay menos quetzales por dólar, por la misma cantidad de flores, esta persona recibe menos quetzales, solo por diferencial cambiario. Entonces sienten atractivo cuando el tipo de cambio sube. Y yo recuerdo cuando se creó la regla, cuando el Banco de Guatemala creó la regla de participación, ese era uno de los dilemas. Pero el tipo de cambio en Guatemala, todos sabemos que es relativamente estable, porque es un precio administrado. Pero en el caso del tipo de cambio, también es atractivo para inversionistas extranjeros. Pensemos en una empresa que tiene una cuenta de un call center, no sé, en Walmart, pensemos. Yo entiendo que aquí en Guatemala está la cuenta del call center de Walmart para Estados Unidos, es decir, guatemaltecos atienden el call center en inglés y está para la gente que llama desde Estados Unidos. Entonces, estas empresas, en realidad no es Walmart directamente, es una empresa que le da el servicio a Walmart. Y esta empresa guatemalteca le cobra a Walmart, pero sus costos son quetzales, los salarios principalmente, ¿verdad? Entonces, a ellos les resulta atractivo que el tipo de cambio sea alto, o por lo menos que se mantenga, que sea estable, porque sus costos nacionales los van a poder mantener. Las remesas. Recordemos de que son flujos de divisas. Y digo flujos porque hay remesas hacia Guatemala y desde Guatemala. Por supuesto que hay más, un 98% es de hacia Guatemala. Pero también se mandan remesas de Guatemala al extranjero. Entonces, alguien que tiene a su nene, a su nena estudiando en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin, pero tiene que mandar sus dólares para que tenga para pagar la universidad, su comidita y sus diversiones del nene o de la nena. Entonces, mandan también su remesa. Las remesas principalmente que entran a Guatemala son de Estados Unidos. Hay un pequeño porcentaje de remesas que vienen de España. Hay otros de que también hay guatemaltecos en España que se fueron a la madre patria a buscar suerte. Entonces, pareciera que las condiciones económicas cíclicas en el país huésped de los migrantes se han influenciado el flujo de remesas, dada la desaceleración observada en los últimos años y meses. Entonces, el otro canal son las remesas. Ya hablamos que el primer canal de transmisión de los ciclos económicos es el comercio financiero y las remesas es el tercer canal. Entonces, en esa línea, quiero pedirles que hagan un pequeño ejercicio. No les va a llevar mucho tiempo. Calculen o estimen las remesas respecto del PIB para el periodo 2013 a 2024. Eso de forma anual. Para el último año, tomar en consideración que la proyección de remesas, ¿a eso se refiere esto? Las remesas van a crecer 9.5% en el 2024 respecto al 2023. Esa es la proyección que tiene el Banco de Guatemala. Entonces, tomando en consideración eso, quiero que hagan un cuadro en Excel y que estimen cuánto representan las remesas en el PIB en este periodo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Ok, entonces, por favor, procedan.
Bueno, a ver quién nos quiere compartir su pantalla para ver sus cálculos. Y yo aún no he terminado, Lick. Yo pensé que tienen, a ver, ¿qué más jóvenes? Licenciado, yo puedo compartir. Excelente, gracias, Oscar. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok, excelente. Entonces, ya no les puse encabezado, pero estas son las remesas de un Banco de Guatemala. Tipo de cambio, PIB nominal, y este sería cuánto es lo que pesa según cada Eh, ¿Cuánto te dan el año 2023, 24? 23, 18.9 y 19.3 para este estimado. Buenísimo. Sí, sí, yo tengo las cifras por ahí. Excelente, Oscar, si fueras tan amable de dejar de compartir, así yo presento mis datos también. Yo también lo hice. Muy bien, licenciado. Gracias, gracias, Oscar. Entonces, sí, Oscar tiene razón y con esto que les comparto, 19.2 en el 2024 y en promedio durante ese periodo 14%. Entonces, llama la atención que las remesas, en realidad, vamos a ver a lo que yo quiero llegar. De cómo crecen las remesas y cómo crece la economía. Hay un crecimiento en las remesas y la economía también está creciendo. Entonces voy a sacar la correlación, coeficiente de correlación. Punto 6. A ver. Sí. Esta es Manuel en la hoja de asistencia. Esa correlación. ¿Es alta o es baja la correlación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de las remesas? ¿Cómo ven ustedes esa correlación? Lick, se podría decir que sí existe correlación, pero no No sé. explica directamente Muy el bien. crecimiento. ¿Quién dijo eso? Cristian. Sí. Excelente, sí. Sí existe correlación, pero no es alta. Tendría que estar más cerca a 1. 0.9, 0.98, para decir que hay una alta correlación. Entonces, sí hay correlación, pero no es alta. Y vamos a ver el promedio de crecimiento. Las remesas crecen en una proporción mayor que lo que crece la economía. Por cada quetzal que crece la economía, las remesas crecen 2.03. Crecen más las remesas que lo que crece la economía. Y vemos nosotros que cada vez es mayor la participación de las remesas en la economía. Sin embargo, las remesas están creciendo menos, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto eso. ¿Cuánto están creciendo las remesas y el PIB? Las remesas están creciendo, vamos a ver, en promedio,
Las remesas crecieron en promedio en ese periodo 14% y la economía creció 7%. Las remesas crecen más de lo que crece la economía. Ok. Estamos bien. ¿Preguntas con esta participación, jóvenes? Casi en el año 2024, la quinta parte de la economía son remesas. O sea, somos altamente dependientes de estas. ¿Preguntas? Digamos. No, licenciado. Lick, Sí, sí, entonces, por eso es, sí, sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu inquietud? Abel, no te escuchamos, Abel. Lick, sí, sí, es que se me apagó el dispositivo. Entonces, por eso es de que el, el Estado de Guatemala o los gobiernos no generan políticas para de empleo, puesto de que las remesas sí es un buen, o sea, es un buen aliciente económico, porque recordemos de que lo que sucede es de que se van más personas que emigran del país y entonces no hay necesidad de generar inversión acá interna, porque como el dinero viene de fuera, entonces a, a las personas acá en Guatemala o los empresarios, diría, no les conviene como que invertir en Guatemala, sino de que se que ingrese dinero y sin ellos invertir, porque como la economía siempre está creciendo, por eso es que por eso es que el gobierno no genera políticas de empleo. Y fíjense que en realidad yo no conozco una política estatal de generación de empleo. Por supuesto que qué bueno que haya empleo, pero no hay una política formal de generación de empleo. Eso sí, muy bien acertado por parte de Abel. Recordemos de que en el gobierno de Obama, cuando él era presidente, Estados Unidos, miren, Estados Unidos desde hace unos 20 años se ha olvidado de Latinoamérica en general, porque nosotros ya no le representamos un problema para su seguridad nacional. Los ojos de Estados Unidos, por tema de seguridad nacional, han estado puestos en Asia, principalmente en Irán. Ahí están puestos los ojos de Estados Unidos porque son una amenaza para su seguridad. América Latina ya no tanto. Pero en el tiempo que estaba Obama, surgió la preocupación porque se dieron cuenta que iban muchos jóvenes, muchos niños, muchos menores, incluso niños pequeños, no acompañados, que estaban cruzando la frontera con Estados Unidos. Entonces ya se preocuparon un poco más de la región y entonces empezaron con las políticas de parte de Estados Unidos para disminuir el flujo migratorio. Pero los gobiernos de la región, en realidad, como bien dice Abel, no les conviene. Y entonces solo se hacen de la vista gorda, o sea, sí, está bueno, vamos a ver qué hacemos, pero en realidad no hacen nada. Y el tema migratorio con este señor Donald Trump, que es uno de los que podría ganar las elecciones nuevamente en Estados Unidos, pues no sé cómo vengan ellos, los republicanos, nuevamente con ese tema migratorio, porque en Estados Unidos se quejan mucho de este problema. Y entonces, para nosotros es muy, muy importante las remesas. Miren, casi el 20% del PIB depende de las remesas, entonces son muy importantes. Entonces, hablando un poquito de este canal de transmisión de los ciclos económicos, que para nosotros es el más importante, las remesas. Aquí tengo una gráfica. Miren, cada vez es más importante la participación de las remesas dentro del PIB. Cada vez es más importante. Bueno, y quiero hablar acerca de un tema que tiene que ver mucho con las divisas y con el tipo de cambio, lo que se conoce como la enfermedad holandesa. En términos generales, pues es un fenómeno económico que se dio en los Países Bajos. Ahora sí se llama Holanda, ya no son Holanda, sino que son los Países Bajos.
Y en los años 60 ellos tuvieron un fenómeno porque hubo un descubrimiento de yacimientos de gas natural. Estos depósitos fueron explotados y ellos empezaron a exportar más gas al resto de Europa. Entonces, en ese tiempo, ellos están en la eurozona, tienen el euro como moneda, pero en ese tiempo la moneda se llamaba el florín holandés. Entonces, ellos, al tener ese incremento en sus exportaciones de gas, el tipo de cambio empezó a disminuir. Esa disminución en el tipo de cambio tuvo efectos inversos. Y entonces el excedente de divisas hizo que el tipo de cambio bajara y eso empezó a ahuyentar la inversión. Entonces en Guatemala se habla de que eso podría darse un fenómeno de la enfermedad holandesa. Pues las autoridades monetarias siempre han dicho de que no, porque en Guatemala hay un tipo de cambio administrado. Porque aquí tengo yo, aquí miren, nosotros vemos de que en esta serie de hoy vamos a hablar de la estacionalidad, la relación entre remesas y tipo de cambio es dicotómica, o sea, no tienen una conexión, una correlación alta, directa, entre las remesas y el tipo de cambio. Y entonces en Guatemala la explicación es de que hay un tipo de cambio administrado por parte de la autoridad monetaria. Y entonces, nosotros lo vemos, es relativamente estable. El tipo de cambio en esta gráfica está con la línea roja. Tienen de año 94, 740 y para el año 2021, 760. En realidad no ha fluctuado mucho el tipo de cambio. Entonces, ese ingreso excesivo de divisas vía remesas, como el tipo de cambio es administrado, no afecta el tipo de cambio. Entonces, estamos lejos de que este problema de la enfermedad holandesa se pudiera dar. Ok. Solo hablando un poquito de remesas, que es el tercer canal de transmisión de los ciclos económicos, por aquí tengo alguna información que publicó OIM, es la Organización Internacional de las Migraciones. Ellos hacen sus estudios, sus publicaciones, y los publican acerca del tema de migración desde Guatemala hacia los Estados Unidos. Entonces ellos dicen que las remesas principalmente van al departamento de Guatemala, San Marcos, Huehuetenango y Quetzaltenango. Esos son los principales departamentos destino de las remesas familiares. Huehuetenango y San Marcos son fronterizos con México. Entonces sabemos de que aquí está la mayor parte de coyotes que va gente de esta región la lleva a los Estados Unidos. El 96% de las remesas provienen de Estados Unidos y hay un 2% más o menos que provienen de España. El 49% de acuerdo con lo que dice la OIM, casi el 50% son destinadas a inversión y ahorro. Lo demás sería para consumo. Bueno, vamos a ver. Dicen ellos también de que la mayor parte de divisas producto de remesas provienen del estado de California, de la ciudad de Los Ángeles principalmente, donde hay más latinos y más chapines. Texas, Florida, Nueva York. Son los estados donde más remesas vienen, estos cuatro. El estado de California, Texas, la ciudad de Florida y Nueva York. Entre las causas que originan la migración, de acuerdo con la OIM, reunificación familiar, que es lo que hablaba hace un ratito con el problema que los estadounidenses detectaron con los migrantes menores no acompañados. También por trabajo, principalmente. Yo le miro más por trabajo, pero bueno, ellos dicen que reunificación familiar. En realidad no sé por qué dicen ellos de matrimonio, pero bueno, son estudios que ellos han hecho y han de tener algún sustento. Ahí están las causas que originan la migración. Creo que matrimonio es porque le salen huyendo a la pareja, no sé. Bueno. También ellos dicen destino de las remesas. Para instalar un negocio, pagar la deuda del viaje, de $5,000 y $7,000 es el costo que
que lo pase un coyote a los Estados Unidos. No que se lo pase un coyote, sino que lo pase un coyote hacia los Estados Unidos. Construcción, gastos de salud, construcción de vivienda, educación, pero principalmente instalar un negocio de acuerdo con este dato de la OIM. Y aquí lo que acabo de explicar, ¿verdad? La escasa relación que hay entre las remesas y el tipo de cambio. Hay una dicotomía. No tienen una relación, una correlación alta entre estas dos variables. Por lo que ya dijimos, ¿verdad? Por el tipo de cambio que en Guatemala es un precio administrado. El cuarto canal de transmisión de los ciclos económicos son las materias primas. Entonces ya dijimos comercio, canal financiero, las remesas y el último canal, las materias primas. Este canal se considera como uno de segunda vuelta. A ver, jóvenes, yo recuerdo que en el curso de teoría y política monetaria hablaba algo acerca del efecto segunda vuelta cuando se hablaba de la inflación. ¿Qué entienden ustedes aquí? Cuando usted dice canal se considera como uno de segunda vuelta. No tiene que ver con elecciones y tampoco con fútbol. Recordemos que en fútbol son dos vueltas, ¿verdad? Los que juegan los equipos para determinar la fase, la liguilla. Entonces, ¿qué tiene por efecto segunda vuelta? Jóvenes, se escucho. Pues están más pendientes del partido de los rojos que van perdiendo con el Saprissa que lo que yo estoy diciendo aquí en la clase. A ver, Nirvana. Sí, Lick, recordando un poco de lo que usted mencionó en esa ocasión, tengo entendido que es posiblemente que se derive de algún tipo de choque del lado externo, o sea, de fuera, y esto hace que hayan costos más altos, y entonces eso provoca ajustes de salarios, y entonces hace un ciclo continuo de aumento de precios. Ok. Sí, miren, más que todo es un corrimiento de un modelo econométrico. ¿Sí? Entonces viene el Banco de Guatemala y estima la inflación. Aquí tengo yo la inflación importada. Entonces, en la inflación importada está la inflación total que publica el INE y hace un corrimiento para la inflación importada. La inflación importada, aquí no está el desglose, pero se desagrega en importada directa y en importada indirecta. Entonces, en el caso de la inflación para Guatemala, la inflación importada indirecta es el efecto segunda vuelta. Y aquí tenemos esta diapositiva, fue lo más reciente que encontré de la inflación. Entonces, tenemos que en el año 2022 la inflación cerró en 9.24, pero la inflación importada al cierre de ese año fue 6.27, es decir, 6.27 dividido 9.24 por 100. El cierre de inflación en el año 2022, ese 9.24% está explicado en un 67.9% por la inflación importada, de acuerdo con esta diapositiva. Y en el año 2021, la inflación cerró en 3.07. La inflación importada fue 2.04 dividido 3.07 por 100. El 66%, igual ese año, el 66% de la inflación estuvo explicada por inflación importada. Y entonces esa inflación importada podríamos esperarlo por un efecto de las materias primas, aunque no precisamente. Aunque nosotros importamos bastantes materias primas. Por ejemplo, el maíz amarillo, materia prima para la agroindustria. El trigo, materia prima para producir harina. Entonces, por eso puse yo este canal de transmisión del ciclo económico, el cuarto canal de materias primas. Y son los 4 canales de transmisión de los ciclos económicos. Muy bien, ¿alguna pregunta?
Estamos listos. licenciado, solo para confirmar, usted dijo que la inflación importada indirecta es la que se considera de segunda vuelta. Sí, es el efecto segunda vuelta, miren. Sí, lo que pasa es que dentro de la metodología del Banco de Guatemala de la inflación importada, tiene inflación importada directa e indirecta. Entonces, hacen un corrimiento del modelo de la inflación importada directa. Y entonces ahí se toma en cuenta pues, el precio internacional del petróleo, ¿sí? O de otros productos que directamente entran a Guatemala, las importaciones directas. Pero, digamos, hay productos que tienen un efecto indirecto. Entonces, no podemos medir con exactitud, bueno, cuál es el impacto en la inflación del incremento en el precio de las gasolinas. Ya sabemos de que subió el precio del petróleo, subió el precio de las gasolinas, subió el precio de los fletes, subió el precio de los almuerzos, qué sé yo. Pero, digamos, en el corrimiento del modelo económico, segundo corrimiento, digamos, al modelo, es un modelo ARIMA. Entonces, a eso se le conoce como el efecto segunda vuelta. Ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿Estamos ahí, Oscar? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Yo, Lick, ¿Escuchamos? solamente para corroborar, dijo que la indirecta era la que se tomaba en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo así? Que la inflación indirecta es la que se toma en Sí. cuenta como de efecto de segunda vuelta. Sí, exactamente. Muy bien. Otra inquietud, si no, vamos con una técnica que se llama ajuste estacional. Es una técnica, miren, yo lo tomé de un libro del autor Lázaro Padilla, autor de un libro de ciclos económicos de los años 70. Pero en ese tiempo, a puras penas existían las computadoras, creo yo, entonces, de una forma numérica, él desarrolló una metodología para ver la estacionalidad de una variable. Pues ahora con ayuda del Excel, pues nosotros nos facilitamos la vida y vamos a tomar esa metodología. Entonces, lo que se busca con el ajuste estacional es determinar cómo es el comportamiento de una variable, su estacionalidad. Entonces, yo aquí tengo el tipo de cambio, una serie desde el año 95 al 2024, una serie de 29 años. En esa serie, con base a la información de esa serie de 29 años, vamos a decir que el tipo de cambio tiende a aumentar en los meses de septiembre, agosto y octubre. También en enero. Y aquí hay un alza en el mes de junio. ¿Por qué? Entonces ya la explicación, podríamos decir, buscándole una explicación, es de que los productores, los comerciantes también, en el mes de septiembre, en este caso viene siendo desde pues, septiembre, agosto, septiembre, octubre, ellos empiezan a hacer sus pedidos para la época de fin de año, tanto en materias primas como para comercializar productos. Entonces hacen sus pedidos y esos pedidos siempre van acompañados de un anticipo. Luego en enero terminan de pagar lo que habían pedido el año anterior, ¿verdad? Entonces hay más demanda de divisas para hacer esos pagos. Por lo tanto, ese incremento en la demanda de divisas hace que el tipo de cambio tenga un alza de precio un poco. Y yo lo que me explico en el mes de junio es algo parecido. Aunque la fiebre, el frenesí por comprar es más en diciembre que en julio, pero por el bono 14 en el caso de Guatemala. Entonces hay más demanda de divisas en el mes de junio para tener productos en el mes de julio y para que la gente vaya a matarse el bono 14. Entonces por ahí le veo yo este sentido a esta estacionalidad. Y tenemos un índice, miren, porque al final de cuentas es con un índice que se determina la estacionalidad de una variable. Entonces, aquí estaba el tipo de cambio, pero miren, aquí está con base a un índice. Y aquí está solo el año 2023. Si nosotros vemos la información del año 2023, en realidad no tiene la misma tendencia del promedio.
Pero, digamos, con base a este promedio, esta estacionalidad, yo puedo decir más o menos cuál es la estacionalidad de la variable. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, para eso hay una metodología. Esta es la metodología para calcular la estacionalidad de una variable y lo vamos a hacer con Excel. Entonces, por favor, tomen una captura de pantalla o tomen nota de esta metodología para el ajuste estacional o para encontrar la estacionalidad de una variable. Y también esto lo vamos a utilizar para proyectar, que es el paso número 4, nos sirve para hacer proyecciones. Muy bien. ¿Ya tomaron nota? Ya Sí, listo. licenciado. Ok, bueno, entonces yo lo voy a hacer con el tipo de cambio. Voy a dejar de compartir y voy a trabajar con mi archivo de Excel. Permítame. Muy bien, entonces voy a borrar todo esto. Y ahorita vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, esta información, miren, está el tipo de cambio de compra, tipo de cambio de venta y un promedio. Desde enero 95 hasta julio 2024, información oficial. Entonces, de acuerdo con la metodología que acabamos de mencionar, el primer paso es sacar un promedio de cada mes. Promedio de enero a julio. Luego yo voy a tomar, como en agosto no hay 2024, entonces yo voy a tomar desde el año hasta el año 2023. Promedio de cada mes. Este es el promedio de los 12 meses. ¿Qué dice la metodología? Ahora que sacamos un promedio de cada mes, ¿qué sigue? El promedio de los promedios Promedios. mensuales. Muy bien, un promedio. Hay quienes dicen que sacar un promedio de promedios es una aberración estadística. Yo la verdad no lo veo tan así, pero tiene su utilidad esta metodología. Es una herramienta más, no es la verdad absoluta y de repente los datos que nos pueda dar la metodología del ajuste estacional no nos convencen, pero es una metodología más, es una herramienta de trabajo, pues. Entonces, aquí tengo el promedio de promedios. ¿Qué dice el paso número 3? Vamos a hacer un índice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El promedio de cada mes, dividir el promedio total por 100, ¿cierto? Yo aquí Sí, le doy F4, lo pongo en signo de dólares. Está fijando el valor de esta celda del promedio de promedios. Entonces, como yo lo estoy multiplicando por 100, me da un número índice. Yo lo podría multiplicar por 1, ¿verdad? Y es un índice de base 1. ¿Eh? O lo puedo multiplicar por 10, es un índice de base 10. O por 1000, es un índice de base 1000. Dejémoslo en base 100. Bueno, ahí está. Este es mi índice y esto es lo que yo voy a graficar ahorita para determinar la estacionalidad de la variable. Entonces, insertar una gráfica y aquí está. Entonces, con base a esta información, bueno, entonces, ¿qué puedo decir yo de la estacionalidad de esta variable? ¿Qué ven ustedes aquí? Ahí está, para un poquito más ilustrativo. Lick, se podría decir que en los meses de septiembre, octubre
Noviembre y diciembre es donde se mantiene más como pareja, o sea, no es muy cambiante. Ok, fíjense que más que cambiante, yo diría que en los últimos meses, perdón, en septiembre y octubre es cuando más sube el tipo de cambio, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, miren, en septiembre y octubre, mes 9 y 10, es cuando es más alto el índice, 10.49, 10.71, después baja a 10.42, 10.36. Esto es lo que dije hace un rato en enero, miren. Luego en junio se ve esta alza y luego baja un poco la hora. Ya agosto, septiembre, octubre es cuando tiene una tendencia alcista y el mes más alto es octubre. Es cuando sube más el tipo de cambio de acuerdo con la información de 29 años. Entonces me decís, sí, es que venía la pandemia, sí, es que no sé qué, que no sé cuándo, sí, pero aquí estamos con un promedio de, de, de una serie de 29 años. Entonces, con base a lo observado en los últimos 29 años, podemos decir de que el tipo de cambio tiende a subir en los meses de septiembre y octubre, los meses en que más sube el tipo de cambio. Y también vemos enero y junio, que son meses en los que el tipo de cambio tiende a ser más alto, tiende a subir. ¿Ah? Es lo que nosotros podemos decir con base a la información que tenemos. ¿Y cómo va a cerrar el tipo de cambio de acuerdo con esta metodología este año, digamos, en diciembre? Porque aquí tengo información hasta julio, pero agosto, septiembre, octubre, estos últimos 5 meses, ¿cuánto va a cerrar? Bueno, entonces yo voy a hacer una proyección. Entonces, como lo que estamos viendo es la estacionalidad, entonces a mí me interesa todos los mismos meses. Entonces, el último mes observado, agosto 2023, por 100 dividido el índice estacional. Entonces, de acuerdo con esta metodología, el tipo de cambio va a cerrar en 7.80 para el año 2024. ¿Sí? Puede ser de que cierren más, menos, no lo sé, pero de acuerdo con mis proyecciones de esta metodología, el tipo de cambio va a cerrar en diciembre de 2024 en 7.80. Entonces ya viene nuestro trabajo como economistas y bueno, ¿tiene sentido que cierre en 7.80? ¿O a ustedes les parece algo estrafalario? O sea, no tiene sentido que pueda cerrar en 7.80 el tipo de cambio este año. Yo consideraría que sí por el comportamiento que tiene en el año 2023 y 2024. Ok, sí, sí, me parece a mí razonable, sí, puede cerrar, vamos a ver. Entonces yo voy a agarrar el año 2023 y voy a agarrar el año 2024. Vamos a ver lo que voy a hacer por aquí. 2023, 2024. Pues sí, me parece un poco más lógico. Voy a cambiarle aquí, vamos a ver, 2020, ¿cuál es la línea azul? ¿Qué año es? Seleccionar datos, serie 1. La línea azul es el año 2024, 2023. La línea azul es 2023. Este es 2024. Y estos son los meses. Los números están bien, eso me dice con los meses. Pues. Entonces, el año 2024 le voy a poner una línea
Voy a poner... aquí. Bueno, entonces sí, en el año 2024 se ha visto una caída en el tipo de cambio hasta el mes de julio. Pero sí puede repuntar en los últimos meses. Lo que esto nos dice que en agosto va a repuntar y luego cae en octubre para subir los últimos 2 meses del año. Eso es lo que yo podría decir del tipo de cambio. Pero vamos, es una apreciación que yo tengo con base a mis estimaciones producto de la técnica de ajuste estacional. Ok, bueno, entonces ahora yo voy a hacer con otra variable y ustedes van a trabajar su variable, la que tienen asignada. Entonces, no sé cuál me sugieren que trabaje aquí otra variable para que proyectemos el cierre del año 2024. Una variable que me quieran sugerir para que la haga aquí en la clase, eso va a ser fácil y rápido. Auri, ¿cuál me sugieren? ¿Cuál? Pero no lo tenemos mensual. Una serie que tenga datos mensuales. El crédito, los medios de pago. No sé, algo de eso. Un impuesto. La tasa activa de los préstamos. A lo mejor hagámoslo con variables de series, no tanto con porcentajes. Sí, sí. Dígame alguna variable. ¿Cuál le tocó a usted, Auri? ¿Cuál es su variable? Las que le asigné. A ver cuántos van los rojos y nos cuenta mejor. ¿Qué es su variable? Crédito, ahí está, pues Cristian dice crédito al sector privado. Bueno, entonces, muy bien, Auri, le ganaron. Pero usted me va a ayudar a hacerlo. Crédito al sector privado. Bueno, pues voy a dejar de compartir, voy a buscar esa información y les voy a enseñar de dónde lo saco. Aquí está, Banco de Guatemala. Aquí estoy en el Banco de Guatemala, estadísticas macroeconómicas, sector monetario y financiero, indicadores macroeconómicos mensuales, crédito al sector privado, crédito bancario. Vamos a hacerlo el total. Entonces voy a descargar en Excel esa serie. Muy bien. Ahorita les voy a compartir el archivo, acabo de descargar. Lo voy a presentar aquí, voy a presentar en la pantalla. Creo que es esta. Sí, este es el crédito. Ajá, desde el año 95. Ahí está. Pues. Entonces, el paso número 1, ¿cuál era? Promedio, ¿verdad? Sí, va. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Lick, licenciado. promedio de cada mes. Promedio Chile, hasta el mes de julio. Y ahí los agostos yo vamos a hacerlo así. No debería pasar nada, pero igual. Vamos a ver aquí, ¿es diciembre o es promedio? Ah, sí, este es diciembre. Ahí está. Bueno. Paso número 2 era sacar un promedio, ¿verdad? De los promedios. El paso número 2. ¿Cuál era mi paso número 3? Sacar el índice, ¿verdad? Entonces es esto dividido el promedio por 100, ¿cierto? Y aquí le doy F4. Ya está mi índice estacional, número 3. Entonces yo voy a proyectar esto, miren. Esto es lo que yo quiero proyectar. Entonces vengo y digo, último mes observado, que tuvo que haber sido mes estacional, agosto 2023,
por 100 dividido mi índice estacional. Veamos. Ahí está. Fíjense que yo veo que esto me refleja una caída. Ajá. ¿Y cómo se ha comportado los demás años? Ha sido en un alza el crédito. La verdad es que a mí no mucho me convence de que este año vaya a cerrar con una caída el crecimiento del crédito. ¿Y cómo viene en el año? Viene creciendo. Entonces, de acuerdo con esta información, se va a desacelerar hasta tener una caída al cierre del año. ¿Ustedes creen de que pueda cerrar en negativo el crecimiento del crédito 2024 respecto al 2023 si nosotros vemos de que en el año ha venido creciendo? ¿Qué piensan? Licenciado, eso tal vez tendría algo de relación con lo que se discutió, si no estoy mal, en la clase anterior acerca de la construcción, que pudiera estar algo relacionado. Pero fíjate que de tener una caída, fíjate que sí viene cayendo, porque vemos nosotros en los últimos 3 años de 15,7 a 9,6 y ahora menos 1,6. Yo esperaría que caiga, pero no tanto, porque en el crédito como que hubiera ocurrido algo para que cayera tanto al cierre. Y entonces vamos a ver. A mí, como esta es una técnica, la verdad es que a mí no mucho me convence, pero yo voy a hacer un cambio. Vamos a ver cómo me resulta. Yo utilizo los datos del año 2023. Ahí está, miren. Si yo utilizara el 2022 y no el 2023, este 7,9, a mí este número ya me convence un poco más. Les soy honesto. Este 7,9 ya me convence un poco más. Esto. Sí, este dato. ¿Por qué? Aquí puse. A ver, ¿cuándo tengo que poner aquí? Aquí tengo que tener otro dato para poder poner mi serie ya correcta. Espérenme, ¿qué estoy haciendo? 2022 por 14,9. Sí. Tiene que ser otro dato, pero ¿cuál?
Ah, es más abismal la caída. Bueno, con este 7.9 de cierre, ya lo veo un poco más decente. Pero estoy viendo respecto a 2022. Sí, ahí está, 7.9. Bueno, entonces, un crecimiento de 7.9 para el cierre 2024. A mí ya me convence un poco más el número. Miren, aquí al final lo que estamos llegando nosotros es a hacer una estimación o una proyección que en realidad nos pueda tener sentido. Porque si bien es cierto, la técnica de ajuste estacional tiene consistencia metodológica, al final de cuentas, al cierre del año, a mí no me convence el número que daba. Entonces yo hice aquí una modificación en la metodología y ya me da un número que puede tener más sentido. Ahora vamos a ver una cosa. Les voy a enseñar algo. ¿Qué dice el Banco de Guatemala cuánto va a cerrar el crédito este año? Estadísticas macroeconómicas, comportamiento de variables de política monetaria. Son variables indicativas, informativas son. Aquí está. El Banco de Guatemala dice que el crédito en el año 2024 va a cerrar entre 9 y 12. Va a crecer entre 9 y 12%. El año pasado creció 14.9. Yo tengo otro dato. Aquí dice el crédito total al sector privado. Aquí estoy viendo todo el crédito total. Aquí solo dice el sector privado. Entonces el Banco de Guatemala dice que el crédito al sector privado va a crecer entre 9 y 12. Y ahí me está dando 7.9. Y el año pasado creció 14.9. Entonces se espera que este año el crédito al sector privado se desacelere. Y el crédito total aquí se va a desacelerar a 7.9. Entonces sí, por lo menos me da una idea de que sí se va a desacelerar el crédito. De 14.9 va a estar entre 9 y 12. Un valor central sería de 10.5, ¿verdad? 10.5. 14.9 va a caer a 10.5 y aquí de Nick, 9.6 cae a Nick, 7.9. Sí, sí. Nick, disculpe, es que se quedó solo la pantalla del Banco de Guatemala. Ay, gracias por avisarme. Permítanme. Variables informativas. Y ahora, ¿qué ven? No pasa de ahí. No sé. Sigue la pantalla del banco. Bueno, ahorita les voy a compartir entonces lo que yo acabo de descargar. Entonces ustedes en la página del Banco de Guatemala, donde estaba, esto es lo que les quiero compartir, permítanme. Estamos en estadísticas macroeconómicas, sector monetario y financiero. Ah, no, pero queríamos hacer las proyecciones, ¿verdad? Entonces vamos donde dice comportamiento de la política monetaria cambiaria y crediticia. Ahí sí estamos, el comportamiento. Luego vamos donde dice variables informativas. Y pues no les permite a ustedes, no me despliega ahí cuando entramos a variables informativas. Entonces ustedes entran a variables informativas y buscan ahí donde dice crédito bancario al sector privado en moneda nacional y extranjera. Les voy a compartir esto que estoy viendo ahorita.
Ahí estamos. Entonces el Banco de Guatemala dice el crédito al sector privado en moneda nacional y extranjera el año 2023 respecto al 2022 cerró en 14.9. Aquí estaba estimación de cierre 2024 entre 9 y 12%, un valor central de 10.5, ¿verdad? Entonces, si el año pasado cerró en 14.9, ahora en 10.5, sí se está desacelerando el crédito. Entonces, mi proyección que yo le puse al final con la modificación que hice de 9.6 cayó a 7.9, entonces sí tiene sentido de que se vaya a desacelerar el crédito este año. A eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Y qué modificación hice en mi metodología? ¿Puedo cambiar esto? ¿Puedo quitar esto? Sí, Sí, Lick. licenciado. Entonces, vamos a regresar a nuestro archivo de Excel que estaba yo trabajando. Entonces, con la metodología del ajuste estacional, me da a mí una cifra negativa, ¿se recuerdan? Entonces, yo lo que hice fue cambiar mi último año observado, ya no puse el 2022, 23, lo que puse el 2022. Entonces, ya me da un valor, un cierre o un dato un poco más afinado. Entonces, me da un cierre de 7.9. ¿Me explico? Entonces, yo puedo decir, bueno, de acuerdo con esta proyección, un 7.9, sí se está desacelerando el crédito total y esto es del crédito al sector privado y público. Y la proyección que vi sobre el sector privado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Una duda, alguna inquietud con esta técnica de ajuste estacional? Al final, vamos a utilizar el índice para ver la estacionalidad de la variable, pero también con eso podemos nosotros hacer proyecciones, que es lo que acabo yo de hacer. Preguntas. ¿Estamos ahí bien, jóvenes? ¿Pueden trabajar ustedes la variable que se les asignó? Sí, licenciado, todo claro. Ok. Bueno, entonces, con base a la variable que se les asignó a ustedes, saquen la estacionalidad de esa variable. Les voy a dar unos 5 minutos y de ahí les voy a pedir favor a algunos de ustedes que compartan su pantalla para ver cómo calcularon la estacionalidad. ¿Estamos? Eso lo hacen en 5 minutos. ¿Cuál fue su variable? Vamos a ver, alguien aquí. Alma, ¿cuál fue su variable, la que se le asignó? Alma López. Yuhu. Ángel David, ¿cuál fue tu variable? Alma, buenas noches. Y Alma, ¿cuál fue su variable? Yo creo que está más pendiente del sueño del partido. Daniel López, ¿cuál fue tu variable? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo recuerdo que fueron los depósitos en los bancos en Comunidad Nacional, me recuerdo yo. Ok, bueno, entonces, si fueran tan amables, jóvenes, calculen la estacionalidad de sus variables que se les asignaron. Y después, algunos de ustedes van a compartir la pantalla para ver sus cálculos. ¿Estamos? Háganlo en 5 minutos, eso rápido, jóvenes.
Muy bien, jóvenes, ya estuvo. ¿Quién ya terminó? Yo leak, pero no proyecté, solo lo saqué así. Bueno, ok, ¿cuál es su variable? El crédito total bancario. A lo que estábamos haciendo. No, porque creo que, es que yo vi que a usted le dijeron crédito del sector privado. No, de lo que yo vi ahorita, lo que hice ahorita fue crédito total. Bueno, a ver, voy a tomar otra variable. Otra variable, alguien que tenga por ahí. Otra variable diferente, jóvenes. A ver, Alma, ¿cuál es su variable? Daniel, Cristian, Scarlett. Buenas noches, Lick. Las mías son las remesas, Lick, pero fíjese que no lo he podido hacer porque la compu se apaga y se enciende, se apaga y se enciende. Entonces solo del teléfono estoy ahorita escuchando, pero sí son las remesas. Va, voy a hacer las remesas aquí rápido. Voy a descargar la información y ahorita se los voy a proyectar a ustedes. Operaciones, estadísticas, sector externo, con la información que tenga. Remesas familiares, 2002-2024. Bueno, aquí tengo las remesas. También en mi Excel las remesas, ¿va? Sí, Lick, sí se ve. Entonces, primero, pedimos promedio. Yo creo que no, aquí no va, 6.59, creo que no va a variar. 6.60, 6.33. Sí, no varía. Bueno, entonces, los promedios, promedio de promedios. Ahí está, ahora voy a sacar la estacionalidad. Entonces, con base a esto, voy a determinar cómo se comporta la variable. Voy a hacer una gráfica y después proyectamos. Vamos a ver. Híjole, yo no le veo mucho. Mover gráfico a una hoja nueva. Yo no le miro mucha estacionalidad, pero bueno. Veamos en qué meses. Le voy a bajar aquí a esto. Vamos a ver si me da más ilustración. Ponle 80. Ah, sí. Entonces, vamos nosotros de que las remesas, de acuerdo con esta información, tienden a aumentar en los meses de mayo y junio, miren. Los picos de las remesas en mayo y junio. También un poco en diciembre, pero mayo y junio. Entonces, no sé qué explicación pueda tener las remesas que aumenten en esos meses desde el año 2002. De repente las vacaciones en Estados Unidos, que es el verano, la gente puede enviar más remesas. No sé. Lick, ¿Sí? eh, un, un cuate que está allá dice de que ya va a empezar el invierno, entonces ahí pues no trabajan de la misma manera En como verano. es como es en verano. Sí es posible, en esos meses hay más trabajo, por lo tanto aumentan las remesas. Sí, porque aquí septiembre, miren, y noviembre son los meses en que más caen las remesas. Más, hay menos remesas, digamos. De acuerdo con esto. Bueno, entonces ahora voy a hacer la proyección.
Entonces, el último mes observado por 100, ¿verdad? Dividido el índice estacional. Y de acuerdo con esta información, las remesas en el año 2024 respecto al 2023 van a crecer 403. Este año, según esto, hay una desaceleración en las remesas. Sí van a crecer, pero van a crecer 4%, no 9% como crecieron el año pasado. De acuerdo con esta técnica, van a crecer 4%. Y lo que proyecté fue esto. Aquí lo que tengo con amarillo fue lo proyectado. Sí. Ahí estamos. ¿Preguntas, jóvenes? Ya para cerrar la clase el día de hoy. ¿Preguntas, dudas? Estamos bien con el ajuste estacional. ¿Estamos bien, jóvenes, compañeras? Lick, una consulta. Sí. ¿Y a qué se le podría, a qué se podría decir esa desaceleración? Porque si estaba bastante alta en el 2023, 2022, 2021, ¿serán elecciones o algo por el estilo? Tal vez unas elecciones en Estados Unidos, la desaceleración de economía de Estados Unidos, tal vez en Estados Unidos va a haber más desempleo y entonces van a enviar menos remesas. Ojo, sí van a enviar más remesas, miren, o sea, sí va a aumentar porque es de 18,000 millones, 19,000 millones, 20,000 millones. Aquí el tema es de que la tasa de crecimiento va a ser menor. ¿Van a haber más remesas que el año pasado? Sí, pero la tasa de crecimiento va a ser menor. Y vamos a ver cómo han crecido en lo que va del año. Esto que es lo proyectado. Incluso miren con las cifras proyectadas. Ahí me sale que van a caer en el año, en agosto, en octubre y diciembre. Van a caer. Y en lo que va del año, en promedio, ¿cuánto han crecido? En promedio, en lo que va del año, han crecido 7,4. Y lo otro va a crecer 0,2. Sí, pues eso es lo que nos dan las cifras que trabajamos. Entonces, después uno le puede dar un sentido más lógico a la estimación y de repente, pues digo yo, voy a hacer un cambio aquí. Vamos a ver. Le voy a hacer más. A ver. Aquí me parece un poco más lógico, un 7%. ¿Ya vieron lo que es? Entonces, yo quiero, no es que yo quiera, sino que a mí me suena un poco más lógico un crecimiento de 7%. ¿Me explico? Entonces podría hacer esta modificación o esta variación y ahí está mi estimación de crecimiento de remesas para el año 2024. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Compañeras. Por mi parte, no, licenciado. Muy bien, bueno, entonces aquí dejo la clase. Los veo presencialmente el próximo martes. Una feliz noche, cuídense bastante, jóvenes, que estén bien y platicamos. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Cuidan.